Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast está siendo emitido en el mes de mayo. Para este momento, en la Ciudad de México han pasado casi 7 meses desde que concluyó la temporada de lluvias y los efectos de la sequía comienzan a sentirse entre la población. El aumento de las temperaturas, la contaminación del ambiente y la multiplicación de las enfermedades respiratorias vuelven a ser comunes. Todas y todos esperamos con ansia que llegue la temporada de lluvia. Sin embargo, cuando eso ocurra, nos enfrentaremos a nuevos problemas. La falta de infraestructura urbana se traducirá en inundaciones constantes. El estancamiento de las aguas provocará la multiplicación de las enfermedades intestinales. El tráfico se volverá cada vez más pesado y la movilidad urbana será una pesadilla, sobre todo para quienes tienen que desplazarse grandes distancias para llegar a sus trabajos o sus hogares. Estas situaciones nos llevarán a pensar que quizá vivimos en la peor de las ciudades posibles. Sin embargo, durante siglos, la Ciudad de México fue el mejor ambiente en el que la especie humana pudo construir y sustentar su organización colectiva. Durante siglos, las comunidades que habitaron en esta tierra lo hicieron en estrecha asociación con la naturaleza, hasta que decidieron hacerlo en contra de ella. Es verdad que no hay en el mundo un solo emplazamiento urbano que no haya producido un cambio en el medio ambiente y que no tenga relaciones contradictorias con la naturaleza. Sin embargo, la historia de la Ciudad de México y de su relación con el agua es única. Las particularidades geográficas e históricas de esta ciudad, una megalópolis construida en medio de un lago, la hacen un caso excepcional. Por ello, en este episodio, de la mano del historiador Sergio Miranda Pacheco y con la ayuda de mi compañera Karina Lira, las y los invito a realizar un viaje sonoro por la historia de esta, nuestra ciudad seca, nuestra ciudad inundada. Yo soy Israel Rodríguez y esto es Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. La que narraremos a continuación es una historia sobre la Cuenca de México. Por ello, antes de comenzar, veamos a qué nos referimos con este término. La Cuenca de México no solo abarca la territorialidad de la Ciudad de México, sino varias municipalidades del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Es un territorio rodeado por accidentes montañosos con una cavidad central que en sus partes bajas acumula agua y sedimentos. Esta formación geológica es el resultado de procesos que duraron millones de años y que terminaron por crear una cuenca cuya forma natural impide la salida de las aguas. Este espacio, sin embargo, ha sido habitado por el ser humano durante siglos. De hecho, cuando los mexicas llegaron a esta zona, alrededor del año 1325, había ya una gran cantidad de poblaciones en las orillas de los lagos de esta cuenca. De hecho, tanto Tenochtitlan como los asentamientos humanos establecidos cerca de los antiguos lagos, canales y ríos de la Cuenca de México fueron ejemplo de un ambiente en el que los sistemas naturales favorecieron la producción agrícola, la caza, la pesca y la recolección. Durante siglos, en medio de una simbiosis entre naturaleza e intervención humana, se desarrolló la movilidad, la edificación, la conquista de otras poblaciones y la defensa frente a los enemigos. Sin embargo, fue durante el periodo mexica que el sistema de lagos y su explotación local se articuló y fue operado por primera vez en la historia del Valle de México. De acuerdo con las crónicas, los mexicas que se asentaron en el islote rocoso del rincón occidental del lago de Texcoco observaron la gran transformación del paisaje que habían realizado sus vecinos de Xochimilco y Chalco, quienes se habían apropiado de grandes extensiones de los lagos de la región sur de la cuenca para crear miles de hectáreas de tierra cultivable mediante el complejo sistema de las chinampas. Este método, para quienes nos escuchan desde fuera de México, consiste en expandir el territorio cultivable a través de la creación de espacios de cultivo encima de los lagos. Esta tierra artificial se conseguía depositando materiales biodegradables como pasto, hojarasca, cáscaras de fruta o vegetales sobre una estructura de ramas.
La lenta simbiosis entre los materiales orgánicos de estas estructuras flotantes y el agua dulce de los lagos hizo que las chinampas sureñas fueran muy productivas y alimentaran el crecimiento sostenido de la población. Por ello, como lo habían hecho muchos otros grupos años atrás, durante el siglo XV los mexicas emprendieron una gran conquista ambiental para crear la Laguna de México, mientras consolidaban al mismo tiempo las alianzas políticas y militares con grupos como los Acolhuas de Texcoco y los Tepanecas de Tlacopan. Para entender cómo se dio esta conquista ambiental, tenemos que tomar en cuenta que la región occidental del Valle de México es más alta que la oriental, y por efecto de la gravedad, las lluvias, ríos y arroyos que fluían desde las sierras se precipitaban siempre hacia el lago de Texcoco. Durante la temporada de lluvias, este fenómeno llegaba a formar un gran espejo de agua en el que se unían los lagos del norte y del sur a lo largo y ancho de la cuenca. Por el contrario, en la temporada de secas, estas aguas eran absorbidas, evaporadas y contraídas al lecho del lago, dejando una gran planicie de humedales y tierras secas. Fue esta extensión de tierras pantanosas y la abundancia de aguas dulces que fluían desde la región occidental las que los mexicas conquistaron mediante un conjunto de obras hidráulicas que dio forma a la Laguna de México. Sobre este sistema nos cuenta un poco más el historiador Sergio Miranda. La tecnología que emplearon los mexicas fue una que supo reconocer ese fenómeno hidrológico y idearon un conjunto de diques que funcionaron como calzadas, idearon canales, reguladores, puertas para esos canales para a veces dejar entrar y otras salir el agua, vasos reguladores, es decir, extensiones de tierra que en un momento dado, cuando era insuficiente contener y usar el vaso del lago para guardar el agua excesiva, pues esos vasos también reguladores servían para contenerlas, ¿no? De tal manera que era un sistema muy complejo y que nos permite reconocer pues que tenían una amplia capacidad técnica, un amplio conocimiento geográfico y junto con eso pues un vínculo con los elementos de la naturaleza que les permitió idear una relación de mutuo beneficio hacia ellos y de ellos hacia el medio natural, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el periodo de un año las chinampas producían 4 y a veces 5 cosechas, ¿no? Imagínense lo que eso significa, una disponibilidad de alimento que con el tiempo se reflejó sus beneficios. La población fue creciendo aceleradamente y para el momento en que llegaron los europeos, pues Tenochtitlan alcanzaba una población cercana al 1,000,000 de habitantes, solo Tenochtitlan, ¿no? El conjunto de las poblaciones de la cuenca se calcula era cercana a 2 millones. De este modo, fue bajo el mando de Tenochtitlan que la integración de las poblaciones locales con la naturaleza del valle, más la introducción del cultivo de chinampas, generó por primera vez la gran densidad poblacional y civilizatoria que sorprendió a los conquistadores españoles. Como nos explica Sergio Miranda, esta organización y manipulación del paisaje natural se logró a través de muchas generaciones y estuvo acompañada de la construcción de grandes poderes políticos, militares y religiosos. Sobre esto nos cuenta un poco más mi compañera Karina Lira. La simbiosis de las comunidades indígenas con su medio lacustre fue tan fuerte que la religión mexica giró en torno a dioses que representaban las fuerzas naturales vinculadas al agua, las lluvias, la humedad y la agricultura, junto a otras asociadas a la creación celestial, la guerra, el sacrificio humano y el alimento solar. Pero al mismo tiempo también esa enorme abundancia y ese mutuo beneficio que establecieron con el agua, con el tiempo se volvería también un desafío, porque la creciente demanda de vivienda de la población que crecía en la ciudad, y no solo, digamos, por la población local, el conjunto de tributarios que tenía Tenochtitlan en la cuenca y más allá,
pues eran grupos humanos que llegaban incluso hasta a establecerse, establecían una red de generaciones que se ocupaban de estas tareas y pues eso dio pie también a que Tenochtitlan fuera, como lo sería después la propia Ciudad de México, la ciudad más, llamémosle, etnopolitana de la época, ¿no? Porque era la ciudad donde habitaban una gran y múltiple variedad de etnias de todo lo que hoy llamamos Mesoamérica. Pronto la concentración humana dentro de la cuenca se tradujo en presión sobre las fuentes de energía. La creciente demanda de alimentos, por ejemplo, llevó a expandir las chinampas sobre el lago de México y con ello aumentó el bloqueo del desagüe natural hacia el lago de Texcoco, disminuyendo el nivel de las aguas y la profundidad de este, así como la humedad del aire. A su vez, la madera empleada en la fabricación de canoas, viviendas y otras necesidades de la ciudad deforestó paulatinamente las faldas de las serranías, repercutiendo en la obstrucción de canales y lagos. Estas y otras transformaciones del paisaje y del ambiente se acelerarían tras la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles y sus aliados indígenas. En 1521, la ciudad de Tenochtitlan fue arrasada por los soldados indígenas y españoles comandados por Hernán Cortés. Durante los meses de asedio, el sistema hidráulico de la ciudad corrió con la misma suerte y fue destruido por los invasores o por los propios mexicas en su intento desesperado por contener los avances de sus enemigos. Paradójicamente, el agua, que había representado para los mexicas un elemento sagrado y un aliado de bienestar y prosperidad, se convirtió durante la guerra en el medio del cual sacaron ventaja a los invasores para concentrar la ofensiva contra Tenochtitlan. Terminada la guerra, la nueva ciudad se levantó paulatinamente sobre las ruinas de Tenochtitlan sin que los conquistadores tuvieran pleno conocimiento de cómo funcionaba el sistema hidráulico que habían alterado con la destrucción de la ciudad indígena. La destrucción parcial de ese sistema hidrológico indígena pues le dio amplitud a los efectos que la naturaleza tenía sobre el lago y sobre las regiones que circundaban a estos. Los españoles, ahí se ha dicho mucho, yo tengo mis dudas, de que los españoles pues, venían de una experiencia de vivir en zonas secas y el mismo Humboldt recupera eso, ¿no? Y eso se ha convertido como en un hito para juzgar, ¿no? A los europeos y diferenciarlos de sus comportamientos ambientales frente a los indígenas, que tiene algo de verdad, pero si situamos la conquista de la ciudad indígena dentro de los planes imperialistas de España, pues invariablemente podríamos pensar que no podían dejar esta ciudad y irse a otro lado. Tenían un poder simbólico enorme mantener el poder de España en esa ciudad. Durante los primeros años posteriores a la caída de Tenochtitlan, los problemas causados por la destrucción del sistema de diques y calzadas durante la guerra se combinaron con otros provocados por la construcción de pesados edificios, el rellenado de canales y lechos de agua para dar lugar a calles y plazas, o el cultivo de las llanuras cercanas a la ciudad que antes estaban destinadas a regular la crecida de las aguas. Estas intervenciones humanas, sumadas a la destrucción de diques y calzadas, transformaron radicalmente el paisaje de la cuenca y del Valle de México. Después de la conquista, la Laguna de México fluyó libremente hacia el salitroso lago de Texcoco, el cual, a su vez, invadió con sus aguas salobres la antaño Laguna Dulce de México. Esto provocó que desde los años 30 del siglo XVI, el espacio que habían construido los mexicas como una reserva de agua dulce al poniente de la ciudad se convirtiera en un pantano salobre poco profundo. En otras partes de la cuenca, la colonización de las tierras bajas y pantanosas para la expansión habitacional o agrícola ocasionó la pérdida de espacios con los que antes los indígenas regulaban las corrientes de agua. Esto provocó un descenso en la caza, la pesca y la recolección de animales, insectos y plantas acuáticas de las que se alimentaban muchas comunidades. Ante la suma de calamidades, una idea se fue generalizando entre los nuevos habitantes de la Ciudad de México. Había que desaguar la cuenca. Vamos a una pausa y volvemos.
El podcast que estás escuchando forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si visitas la página históricas.unam.mx y entras a la sección Comunicación Pública de la Historia, te darás cuenta de que además de estos episodios, publicamos una serie editorial dirigida a jóvenes estudiantes y a público en general. Como parte de esa serie, recientemente publicamos un libro titulado Ciudad Anfibia, en el que Jessica Ramírez y Antonio Rubial nos cuentan cómo vivía la gente en la Ciudad de México del siglo XVI. Además, la página del Instituto de Investigaciones Históricas alberga cientos de materiales en acceso abierto, muchos de ellos autoría del Dr. Sergio Miranda Pacheco, cuya investigación continuamos relatando. Tal como lo habían hecho los mexicas siglos atrás, después de la conquista, los españoles actuaron sobre el medio natural para producir un nuevo espacio en el cual habitar. Sin embargo, el nuevo régimen transitó muy pronto de la necesidad inicial de adaptación hacia una agresiva acción transformadora del ambiente. El vehículo central empleado por los españoles para transformar radicalmente el paisaje y el ambiente fue el desagüe del Valle de México. Las inundaciones de la ciudad durante los siglos XVI y XVII, junto con las sequías, epidemias y la creciente escasez de agua potable, había bastado para convencer a autoridades, nuevos propietarios y vecinos de que la solución a los problemas hidrológicos de la ciudad era restablecer la convivencia con las aguas que los indígenas habían conquistado siglos atrás. Pero adoptar esta solución habría significado, para una sociedad todavía inflamada por el sentimiento de triunfalismo y superioridad racial, renunciar a su conquista, a las riquezas que ésta les había traído y les seguía prometiendo, a expandir su ciudad y eventualmente su imperio sobre el Nuevo y el Viejo Mundo. En los siguientes siglos, los desastres ambientales como sequías, inundaciones y otros asociados como las epidemias reincidieron sobre la población del valle y de la ciudad. Esto mientras las nuevas élites incrementaban sus propiedades y se aferraban al plan del desagüe, una obra faraónica que consumiría miles de vidas indígenas a lo largo de su construcción y que transformaría el paisaje y el ambiente en proporciones geológicas, provocando, como veremos más adelante, graves problemas como urbanizaciones sin control, enfermedades, hundimiento de los suelos, escasez de agua, tolvaneras, etc. El proyecto del que sería conocido como el desagüe de Huehuetoca se perfiló desde 1555 y consistía en desaguar las lagunas mediante un sistema de diques que permitía equilibrar las aguas cuando fuera conveniente y sacarlas cuando fueran excesivas. Esto implicaba dirigir las aguas hacia el río Cuautitlán, que entraba en el lago de Zumpango mediante un canal en Huehuetoca y que las conectaba con el río Tepeji, que a su vez las llevaba hasta el Golfo de México. De acuerdo con la historiadora argentina Vera Candiani, la envergadura de este proyecto lo convirtió en el más grande de todo el mundo. Fue, decía Candiani, como si los novohispanos quisieran echar atrás el reloj geológico de la cuenca. La comparativa con obras hidrológicas en otras partes del mundo durante el periodo colonial, según Candiani, permite situar al desagüe real como una obra incomparable en sus dimensiones, en su propósito, en el tamaño de la transformación del paisaje ambiental. ¿Y qué suponía eso? Que se asemejaba el tamaño de esa obra en sus efectos a aquella acción que la propia naturaleza hace sobre sí misma, y es la que ha dado lugar a la división de esas eras geológicas, ¿no? Digamos que ese fue el antropoceno primario de nuestro valle y de México, ¿no? El proyecto fue ideado y ejecutado por el cosmógrafo e ingeniero hidráulico Enrico Martínez entre 1607 y 1608. Sin embargo, debido a problemas presupuestales, a una gran inundación en 1629, y a un sinfín de polémicas sobre si era lo correcto o no desaguar toda la cuenca, las obras se prolongaron por varias décadas. Incluso hubo una discusión en la construcción de esa obra, que inició en 1607, y trajeron a un ingeniero alemán, más bien de origen holandés, ¿no? Bot. Y Bot le pidieron pues que evaluara si el proyecto de Martínez estaba adecuado o no.
Los holandeses pues traían ya una experiencia de haberle ganado agua al mar, ¿no? Y de fundar una ciudad creciente ahí, próspera. Y pues una relación también más o menos beneficiosa con el agua, ¿no? Sobre todo canalizarla. Y esa es la propuesta que trajo Bot, que no había que sacarla del agua, sino lo que había que hacer más bien es canalizarla, ¿no? Y usarla para la navegación, usarla para la agricultura, crear más vasos reguladores para que se contuvieran los excesos, y así se podría mantener una convivencia con las aguas adecuada, ¿no? Pero al final esa propuesta no prosperó. Sin embargo, las estructuras del desagüe que fueron construidas hasta 1629 resultaron insuficientes ante las incesantes lluvias que terminaron por inundar a la ciudad durante 5 años. Aunque la catástrofe puso nuevamente en duda la conveniencia de mantener a la Ciudad de México en el emplazamiento en el que estaba, en lugar de refundarlas en tierras más altas, los intereses por mantenerla ahí se impusieron a costa de todo, principalmente a costa del trabajo, la salud y la vida de los indígenas que sobrevivieron a la inundación. A lo largo de los años, se fueron sumando al desagüe de Huehuetoca y a la presa de desviación para el río Cuautitlán otras estructuras que ampliaron el área de captación de las aguas. Tras la gran inundación de 1629, las autoridades optaron por convertir todo el desagüe en un canal a cielo abierto, y a partir de 1796 se buscó extender el desagüe a la Ciudad de México mediante la apertura de nuevos canales, pero la Guerra de Independencia detuvo ese impulso. Ya desde 1803 y 1804, el sabio Alejandro de Humboldt había descrito en su ensayo político el deterioro que presentaban las condiciones materiales y las estructuras del desagüe de Huehuetoca, así como las pésimas condiciones ambientales y sociales que imperaban en las orillas de los lagos. Mediante un trabajo científico y de campo, Humboldt constató la disminución de las aguas del lago de Texcoco, la cual atribuyó al hecho de que era poca el agua que entraba al lago en los periodos de estío y muy acelerada la evaporación que ocurría en los márgenes, lo cual estrechaba paulatinamente su vaso. Este fenómeno venía repitiéndose desde tiempos prehispánicos, pero se había acelerado desde la llegada de los españoles. Según Humboldt, el desagüe real de Huehuetoca se había traducido en la disminución de la extensión de los lagos de Zumpango y San Cristóbal y había provocado que el lago de Texcoco dejara de recibir aguas. Por ello, la desecación de este lago aumentaba cada vez más por quedar expuesto a los rayos solares y a los vientos secos. El secamiento del lago de Texcoco, sobre todo en enero y febrero, había afectado además la economía de los pueblos que vivían en sus orillas, ya que provocó la reducción de las especies vegetales y animales que solían comerciar. Ahora, hay que tener también muy presente que ya no solo el lago, el desagüe del valle real, había venido provocando estos efectos sobre el lago de Texcoco y sobre sus poblaciones. Hay que señalar también que hubo procesos de apropiación de tierra, tanto de las tierras ribereñas para ganarle al lago tierra y poner cultivos ahí, como también de las tierras más al interior. Y entonces pueblos que algunos ni existían y que fueron fundados para estos hacendados y estos encomenderos, ¿no?, que se fueron extendiendo y apropiando de las tierras alrededor de la cuenca. Hacia 1823, el desagüe había dejado de cumplir sus funciones. El deterioro, abandono, alteración y saqueo de sus estructuras, así como la corrupción de los funcionarios y encargados de vigilar y procurar su funcionamiento, volvieron a hacer de las inundaciones una amenaza latente. Como sabemos todas y todos quienes vivimos en esta ciudad, esto se tradujo en una paradójica situación. Durante la primera mitad del año nos enfrentamos a terribles sequías y durante la segunda mitad del año a fuertes inundaciones. Como nos cuenta Sergio Miranda, esto se tradujo en otro problema muy grave, el de las epidemias. El modo en que resolvieron varias de las funciones que una ciudad debe cubrir para sus habitantes, en este caso el abasto de agua y el desagüe de las residuales, fue uno que, pues bueno, como ocurrió con otras ciudades en el mundo, no era el más apropiado
pero no lo sabían en cierto modo pues porque todavía no se tenían conocimientos sobre la etiología de las enfermedades, ¿no? Entonces, el modo en que se deshacían de las aguas residuales era uno que pues era arrojar al lago de Texcoco las aguas sucias, ¿no? Y o sea, todo se arrojaba a las acequias, todo se arrojaba al lago de Texcoco, ¿no? Y entonces imagínate, se estancaban esas aguas, entraban en un proceso de putrefacción las materias orgánicas y eso generaba pues una atmósfera digamos que potencialmente dañaba la salud. Y es que desde la fundación de la Ciudad de México y de las localidades vecinas, la higiene y la sanidad se sustentaban en gran medida en la labor permanente de limpiar y desasolvar las acequias, las zanjas, los canales y los ríos que articulaban la recolección y la entrada y la salida del agua. Sin embargo, desde la época colonial y a lo largo del siglo XIX, el incumplimiento de estas acciones por parte de autoridades, contratistas o vecinos provocó que continuamente los líquidos se estancaran o desbordaran. Además, la falta de mantenimiento de las estructuras de desagüe en los pueblos de las periferias hizo que este problema fuera todavía más grave. Fuera de las calles centrales, las tuberías carecían de regularidad. La mayoría de las veces eran canales rústicos, descubiertos, desnivelados, algunos tan anchos que atascaban e impedían el tránsito de carruajes y llenaban las calles de materias fecales. En consecuencia, las aguas se desbordaban e inundaban los terrenos o casas de su alrededor. Sin embargo, ni ciudadanos, ni propietarios, ni autoridades parecen haber tenido una comprensión cabal e integral de cómo se articulaba ese ambiente local y sus problemas cotidianos con la realidad ambiental y regional del valle en su conjunto. Como resultado de este desconocimiento, año con año continuó la acumulación de materias fecales y de aguas pútridas y pestilentes tanto en la ciudad como en el lago de Texcoco. Para el siglo XIX era ya claro que esta situación se traducía en el incremento de las enfermedades entre la población y ocasionó que entre las élites se generalizara una especie de repulsión hacia los habitantes pobres del oriente de la ciudad. Como consideraban que la Ciudad de México era una ciudad sucia, desordenada y pestilente, los integrantes de las élites que contaban con recursos para ello construyeron sus casas de veraneo fuera de la zona que se inundaba, es decir, en las zonas de Tacubaya, Mixcoac, Tlalpan o San Ángel. Mientras que la población que tenía menos recursos se mantenía en el centro o en el oriente de la ciudad y era a la población a la que se dirigían las críticas y los prejuicios de la clase alta. Como hemos visto hasta aquí, el deterioro socioambiental del Valle y de la Ciudad de México se prolongó y magnificó durante siglos, más a causa de las acciones humanas que por obra de la naturaleza. Sin embargo, en la percepción que se tenía de esta problemática dominaba la opinión de que los elementos de la naturaleza tenían que ser controlados y explotados para el beneficio humano, o más bien para el beneficio de unos cuantos. Para finales del siglo XIX, las serranías deforestadas, las acequias, ríos, canales y lagos desfigurados en sus bordes conformaban un paisaje ambiental forjado a través de siglos que revelaba el fracaso de una sociedad en su imposibilidad de relacionarse con la naturaleza. Hacia finales del siglo XIX, la opinión pública dominante y el proyecto de expulsar de la ciudad las aguas residuales y de lluvia cobró aún mayor fuerza en el imaginario colectivo y en la realidad material fomentada por las autoridades. Sobre todo porque la comunidad médica vino a respaldar esta idea a través de publicaciones especializadas en las que se insistía que las aguas estancadas eran la fuente principal de las enfermedades que azotaban a la población. Pocas fueron las voces científicas que opinaron en sentido contrario a la desecación del valle. Esta idea dominó a la comunidad científica y política y encontró un respaldo inicial en el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo. Después tuvo continuidad con los gobiernos de la República restaurada y se concretó bajo el gobierno del general Porfirio Díaz. Para entonces, el ambiente de la ciudad, como aparece retratado en la prensa, es uno donde la opinión pública que domina en la prensa es que el lago de Texcoco es un problema, las inundaciones son un problema y que es un problema que afecta a la salud y es un problema
que no permite el desarrollo económico de la ciudad. Porfirio Díaz reúne, o sea, esa es una inferencia que yo hago por la manera en que las decisiones que tomaron y discutieron y quienes estaban ahí, se reúne en Congreso Médico Nacional en 1879. Y ese Congreso Médico está formado por médicos, por geógrafos, por ingenieros, hasta por médicos veterinarios, ¿no? Y por propietarios de ranchos y de haciendas. Y ahí entonces la cuestión central que tenían que resolver era si desecaban o no desecaban el lago de Texcoco, ¿no? Entonces yo tengo para mí que esas discusiones, digamos, fueron conducidas y dirigidas a convencer a los reunidos ahí de que la desecación era la solución y que además estaba sancionada por médicos, por geógrafos, era una decisión que la ciencia avalaba, ¿no? Y pues ganaron esa discusión. Entonces ese congreso aprobó la idea de desecar. Mejorar las condiciones sanitarias, evitar la degradación racial y moral, y hacer próspera la agricultura de las poblaciones fueron las máximas con las que se argumentó y defendió el proyecto de desagüe del Valle de México. Sin embargo, detrás de este discurso médico, ambiental, moral y economicista estaban sin duda los intereses y proyectos de la clase terrateniente, empresarial, comercial y política para beneficiarse de la explotación de los suelos que la desecación del valle traería. La reforma sanitaria de la capital y del Valle de México, vendida a la opinión pública como necesidad y solución a las pandemias e inundaciones, en realidad sirvió para satisfacer los intereses de inversionistas nacionales y extranjeros. La consecuencia de esa decisión fue el inicio de la construcción del desagüe directo del Valle de México, un proyecto que desde entonces se convirtió en prioritario de los gobiernos de Porfirio Díaz. Comprometió las finanzas del gobierno de la ciudad, ¿no? Para obtener un préstamo en el mercado de capitales. Inglaterra le prestó esa lana. Acá pues, se impuso un impuesto para el desagüe. El ayuntamiento de la ciudad se comprometió sus fondos para pagar ese empréstito. Se expropiaron tierras, etcétera, etcétera. Y se vino pues inversionistas primero norteamericanos y luego ingleses para llevar a cabo las obras que faltaban. El proyecto quedó concluido en marzo de 1900. Al celebrar su inauguración, el presidente Porfirio Díaz consideró este hecho de tan gran importancia y tales trascendencias para nuestra vida que, decía, merece un lugar al lado de la independencia de México. En términos generales, las estructuras del desagüe del valle constaban de un canal principal que se prolongaba a partir de la garita de San Lázaro por el lado oriente de la serranía de Guadalupe, arrastrando las aguas hasta el río de Tequisquiac, para seguir luego su camino al de Atitlalaquia, donde eran utilizadas como aguas de riego en Actopan Hidalgo. Sus últimos derrames los recogía el río Tula, tributario del río Pánuco, y terminaban finalmente desembocando en el Golfo de México, al sur del puerto de Tampico. Con este megaproyecto, parecía que finalmente la técnica, la política y el capital se habían impuesto sobre la naturaleza. Sin embargo, en pocos años la realidad de la ciudad y su conflictiva relación con la naturaleza se encargarían de desmentir esta imagen. A pesar del triunfalismo de los discursos técnicos, sanitarios y políticos con que la prensa oficial aplaudió la reforma introducida por el presidente Díaz para modernizar la capital mexicana, las contradicciones sociales y ambientales continuaron emergiendo aún después de construidos los desagües. Durante el siglo XX, la explosión demográfica fue sin duda el principal problema de una ciudad que alguna vez el agrónomo Gonzalo Blanco Macías definió como un verdadero Frankenstein urbano, como una creación humana monstruosa y fuera de control. Para 1950, la capital mexicana había alcanzado la tasa de crecimiento más alta de su historia. Las principales actividades productivas en sus varias localidades provenían ya de industrias como la farmacéutica, la panificadora, la de imprenta, la de hilados y tejidos, la de cigarros, puros y cervezas. Como era de suponerse, la concentración industrial del Distrito Federal y del Valle de México incrementó la demanda de mano de obra y esto propició grandes transformaciones ambientales y urbanas acompañadas con migraciones humanas que llevaron a que en la década de los 50 las infraestructuras que se habían diseñado durante el gobierno de Díaz fueran claramente insuficientes.
De esta manera, los problemas históricamente irresueltos en el Distrito Federal y en el Valle de México se multiplicaron, principalmente aquellos asociados a las inundaciones, la escasez de agua, el hundimiento y las tolvaneras. Año con año, la ciudad y varias localidades del Distrito Federal y del Valle de México continuaron inundándose. Las corrientes que bajaban de las serranías del valle se topaban con las viviendas construidas informalmente en las laderas montañosas, en terrenos agrícolas y ejidales. Esta problemática motivó a varias comunidades a exigir a las autoridades, entre otras medidas, la construcción de presas de regulación para contener las aguas sin control que afectaban y amenazaban a las poblaciones agrícolas y urbanas establecidas en los bordes del Distrito Federal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la contención de las aguas mediante las presas que se construyeron en distintas zonas del Distrito Federal resultó una medida insuficiente ante la cantidad enorme de materiales orgánicos e inorgánicos que arrastraban las aguas. De esta forma, a lo largo de todo el siglo XX se sucedieron uno tras otro los proyectos para expulsar las aguas que año con año inundaban a la Ciudad de México. Al igual que siglos atrás, el riesgo de perder propiedades y viviendas y el temor de colapsar el modelo industrial de la economía nacional, que tenía su nodo principal en la capital mexicana, llevaron constantemente a la búsqueda de soluciones mediante obras no menos faraónicas que el desagüe del valle. Un segundo túnel de Tequisquiac, ¿no? Que se concluyó en 1940, porque para esa década ya el desagüe directo del valle que inauguró Díaz en 1900 ya era insuficiente en la década de los 40, ¿no? Entonces se construyó un segundo túnel de Tequisquiac, ¿no? Para darle salida. ¿Por qué? Porque la población de la ciudad creció, el nivel de aguas residuales se elevó, y ya no un desagüe que estaba diseñado para una duración y un determinado número de gente, pues ya no. Y aquí, a esa propuesta de los ingenieros que significaba mantener el sistema de desagüe que existía, ¿y por qué? Porque era, si cambiabas de ruta, era oponerte a la industria establecida en la ciudad y en la zona crecientemente metropolitana, ¿no? Era oponerte a los proyectos residenciales que ya estaban establecidos y los que estaban en marcha, ¿no? Y era oponerte, pues, o sea, a un costo político que nadie iba a querer bregar con él, ¿no? Como en su momento tampoco lo quiso hacer Díaz, aunque Díaz pues le dio una sanción científica, ¿no? Dije, no, pues miren, aquí están los médicos diciendo que esta es la salida, ¿no? Ahí la única salida que se dio fue la ingenieril. Lo mismo ocurrió con el proyecto del drenaje profundo inaugurado en 1975. A comienzos del siglo XXI, este proyecto mostró sus limitaciones y hubo que construir un gran túnel emisor oriente en 2019, que serviría para descargar las aguas residuales y salvar nuevamente a la ciudad de las inundaciones. Desde el siglo XVI con el proyecto de Enrico Martínez hasta el año 2019 con el proyecto del túnel emisor oriente, estas soluciones se han presentado como grandes portentos de la ingeniería y se han presumido como grandes victorias frente a la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, también a lo largo de los siglos, todos estos proyectos han mostrado ser paliativos y no soluciones frente a un gran problema. El problema de un modelo de ciudad y de sociedad que está imposibilitado a convivir con la naturaleza. Yo lo que creo es que tal vez no podamos resolverlo a fondo y tal vez no nos dé tiempo, ¿no? Pero creo que sí podríamos dar un giro. A eso podría ayudar, yo creo, y ese es el sentido de mi investigación, el conocimiento complejo del problema al que nos enfrentamos con el tema del agua, ¿no? Y eso significa una apertura política. Significa que entonces las decisiones que tomemos, las tomemos no solo expertos, sino una ciudadanía informada y dispuesta a exigirle a sus autoridades, ¿no? Este episodio está basado parcialmente en el libro La caída de Tenochtitlan y la posconquista ambiental de la Cuenca y Ciudad de México,
escrito por el historiador Sergio Miranda Pacheco y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con base en ese libro, el guión fue elaborado por Israel Rodríguez y Sergio Miranda con la colaboración de Adriana González, Cristina Ceja, Alejandro Martínez y Karina Lira. La locución estuvo a cargo de Israel Rodríguez, Sergio Miranda y Karina Lira. La musicalización, edición y diseño sonoro de este episodio estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo. En Históricas participan además Onix Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación de servicio social y Claudia Arriaga en la programación web. Este podcast forma parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, visita nuestra página históricas.unam.mx y entra en la sección Comunicación Pública de la Historia. Puedes escuchar todos nuestros episodios en esta página o buscar nuestros canales en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Para enterarte de todos nuestros lanzamientos, búscanos como Históricas Podcast en las redes sociales. Yo soy Israel Rodríguez y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta pronto.